55 minutos en el territorio nacional. Lo vamos a saludar al doctor Miguel Ángel Dafra, que es el jefe del servicio de neurología del Hospital del Carmen en nuestra provincia, porque hoy es el Día Mundial del ACV, del accidente cerebrovascular. ¿Cómo le va, doctor Dafra? Hugo Lombardi lo saluda. Gracias por atendernos. Buen día, mucho gusto. Gracias a ustedes por comunicarse. Bueno, doctor, ¿qué es un ACV? Un accidente cerebrovascular es un cuadro clínico que se produce por la obstrucción o la rotura de un vaso de irrigación del cerebro, dando síntomas bastante característicos y generalmente dejando secuelas que a veces son irreversibles, pero que lo más importante que la gente debe saber es que se puede prevenir perfectamente, previniendo los factores que conducen a poder desarrollarlo. ¿Cuáles son los síntomas y cómo se puede prevenir? Los síntomas son muy característicos y tienen que ver con déficit motor, ¿no? O sea, pérdida de fuerza de un brazo, de la pierna o del brazo y la pierna, también a veces incluye la cara, trastornos en la sensibilidad, hormigueos o pérdida de la sensibilidad, pérdida de la visión, trastornos en el equilibrio y en algunos casos, como por ejemplo cuando hay una rotura de un vaso, o sea, cuando hay una hemorragia cerebral, una intensa cefalea. Todos estos síntomas son de aparición súbita, o sea, eso es lo que la gente debe entender, que no es un síntoma que se establezca lentamente en el tiempo, sino que es de un momento para otro. Lo más característico es esto, la pérdida del estado de salud de un momento para otro. O sea, en segundos se pasa de estar sano a estar muy, muy enfermo. Y la prevención es básicamente evitando o luchando contra todos los factores que de alguna manera favorecen el desarrollo, como por ejemplo la hipertensión, que es el factor de riesgo más grave, la hipertensión arterial, el colesterol alto, la diabetes, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol en exceso, el exceso de peso, el sedentarismo y el estrés. Esos son los 8 factores clásicos, porque además hay otros factores definitivamente mucho menos frecuentes, que se les llama factores de riesgo nuevos o noveles, que no son tan frecuentes como esto, pero que sí, que en poblaciones de gente más joven puede estar presente, ¿no? Doctor, y cuando se presentan esos síntomas que usted describía, ¿qué hay que hacer? En general, hay que concurrir rápidamente a un centro asistencial, sobre todo en algún centro donde se haya desarrollado más el tema. Nosotros en Mendoza somos, en el oeste argentino, somos desde el año 2012 pioneros en el desarrollo del tratamiento, que es la trombolisis. Esto es para el accidente cerebrovascular donde se tapa una arteria, o sea, el accidente cerebrovascular isquémico. Si se llega a tiempo, en las primeras 4 horas, tenemos el desarrollo de técnicas para utilizar un producto que se llama RTPA técnicamente, y lo que hace esa sustancia es recanalizar la arteria obstruida. La clave está en saber reconocer que me está pasando algo e ir a un centro donde de alguna manera se pueda hacer este tratamiento. Nosotros estamos proponiendo que en otros lugares se pueda llegar a hacer, y bueno, desde hace muy poco en el Hospital Central también se puede hacer, y se está desarrollando también en el Hospital Lago Mayores. Nosotros tenemos una vasta experiencia con más de 130 casos con resultados muy, muy satisfactorios. ¿Cuántos tipos ¿cuántos tipos de ACV existen? Y claramente existen 2. Uno que es, repito, cuando se tapa una arteria, que eso va a dar lugar a un accidente cerebrovascular isquémico. El resultado final es un infarto del cerebro. Y el otro, menos frecuente, resulta de una rotura de una arteria cerebral, el estallido de una arteria cerebral, y eso da lugar al ACV hemorrágico, donde el resultado es un hematoma cerebral. ¿Y el más complicado cuál es de los dos? Todo depende de la cuantía, o sea, del volumen de territorio cerebral que quede afectado.
por ejemplo, en una catástrofe cerebral, que supongamos que se tape una carótida, bueno, la extensión del infarto es tremenda y bueno, es gravísimo. El hematoma suele ser más sintomático, suele ser más llamativo, porque si es de un gran volumen también, si es una arteria importante la que se rompe, generalmente termina con la vida del paciente. Pero convengamos que hay hematomas también pequeños que hasta pueden llegar a pasar desapercibidos si no tocan, no caen en una zona expresiva del cerebro. Pero los dos depende del volumen de cerebro que quede afectado por el accidente cerebrovascular. ¿Y cuál es el tratamiento a partir de que se le produce esto a una persona? Cuando el tratamiento, como les decía, si es isquémico, que es el 85% de los casos, si llega el paciente dentro de las 4 primeras horas al centro de atención y tienen desarrollado el método, es la trombolisis, o sea, es recanalizar la arteria. Y eventualmente hasta se puede viajar por las arterias hasta hacer la recanalización extrayendo el trombo. Eso se puede hacer, insisto, cuando se tiene el método desarrollado y lo hacen los hemodinamistas. En el caso del accidente cerebrovascular hemorrágico, que es el 15% de los casos, el tratamiento es neuroquirúrgico en algunos casos, cuando la gravedad es grande y o sea, el hematoma es de volumen significativo, y además cuando el neurocirujano, midiendo riesgos y costos-beneficios, considera que es la única salida que tiene el paciente. Doctor, ¿qué es la afasia? Porque por ahí he escuchado de esa palabra. ¿Nos puede explicar de qué se trata? Sí, la afasia es otro de los síntomas que puede tener el paciente, que es la pérdida del lenguaje, la pérdida del lenguaje, que puede ser en dos sentidos, o sea, pérdida de la capacidad de expresarme, o pérdida de la capacidad de comprender lo que se me dice o lo que está escrito. A veces es global, o sea que no puedo hablar, no puedo expresarme en forma escrita y no puedo entender lo que se me dice o lo que está escrito. Eso es una afasia y es por la lesión resultante del ACV en zonas donde se genera el lenguaje, en los centros del lenguaje. Eso se llama afasia. ¿Qué es lo que determina si el ACV es isquémico o hemorrágico? En los dos casos, la existencia de factores de riesgo. En el caso del isquémico, se tapa las arterias se van engordando a lo largo del tiempo con el fenómeno llamado aterosclerosis. Se pueden tapar arterias de calibre mediano y pequeño, fuera del cráneo, incluso las carótidas, que son las que nutren el cerebro, o bien esas mismas arterias dentro del cráneo y dentro del cerebro. Ahí el responsable total es la aterosclerosis y es a largo plazo el engordamiento que van sufriendo las arterias por la existencia de los factores de riesgo que mencioné antes. Y en el caso del hemorrágico, la hipertensión arterial, básicamente en el 97% de los casos la responsable es la hipertensión, que trabaja sobre arterias enfermas, por supuesto, ¿no? Y las hace estallar. ¿Puede pasar de que una persona que no es hipertensa o desconoce que tiene hipertensión se le provoque justamente un ACV? Sí, claro. Si las personas no tienen la prevención de ir periódicamente a su médico clínico a controlarse, puede ocurrir que desconozca que sea hipertenso. La hipertensión es una enfermedad silenciosa. Raramente da síntomas, los va a dar justamente cuando se complica o cuando llega a cifras muy muy elevadas, pero si no, uno puede tener sostenidamente presión alta y no darse cuenta. De manera que sí, puede uno, ahora, de no ser hipertenso, puede ser diabético, puede ser fumador, puede ser sedentario, obeso, sin llegar a ser hipertenso, y realmente, todos los otros factores también contribuirán a lo mismo. Doctor, ¿y una persona que sufre un ACV con el tratamiento puede luego llevar una vida normal o le quedan algunas lesiones o consecuencias físicas?
Sí, el objetivo del tratamiento es minimizar las consecuencias, las secuelas. En algunos casos, como le decía yo, de esos tratamientos que hemos realizado, ha sido tan exitoso que el paciente se ha ido a su casa caminando y hablando. De todos modos, el objetivo primario de un tratamiento que en el mundo lleva muchos más años de los que nosotros llevamos acá en nuestra experiencia, el objetivo es reducir la discapacidad. Reducir la discapacidad teniendo en cuenta que el accidente cerebrovascular en el mundo es la primera causa de discapacidad. Es la primera causa de discapacidad, eso uno lo tiene que tener en mente siempre, porque bueno, la discapacidad, más allá de el impacto que produce en la salud del que lo padece, es una afectación. La discapacidad es carísima en el mundo. ¿Por qué? Porque la rehabilitación es cara, porque además la persona deja de producir, o sea, midiéndolo en los términos que lo mide la Organización Mundial de la Salud. De manera que, insisto, más allá del impacto personal y familiar, es un impacto para la sociedad realmente. Últimamente, de acuerdo a lo estadístico también, se ve de que hay muchas personas jóvenes que sufren un ACV. ¿Esto a qué puede estar asociado? Y esto está asociado a otros factores, que es lo que decía yo, factores de riesgo nuevos porque se han conocido y se le ha prestado atención más recientemente, como por ejemplo el uso de drogas. Las drogas nunca son gratuitas, por supuesto. Me estoy refiriendo a las drogas de recreación, mal llamadas drogas de recreación, por supuesto. Pero sí, básicamente uno de los motivos que ha hecho aumentar exponencialmente el ACV en gente joven es ese. Luego otros factores como el mal tratamiento de la migraña. En algunos casos la asociación entre migraña, tabaco y anticonceptivos para la mujer, y otras patologías clínicas que tienen que ver con enfermedades en donde está exacerbada la formación de trombos. Eso se llaman trombofilias. Son enfermedades no muy frecuentes, pero que, bueno, el conocimiento de estas enfermedades ha hecho reconocer que, por supuesto, estas enfermedades pueden conducir a una ACV y también tratarlas adecuadamente para que no lleguen a producirse una ACV. ¿Qué es lo que es una trombofilia? Una trombofilia son un conjunto de enfermedades que ven nuestros colegas, los hematólogos, donde la sangre tiene tendencia a coagular. Se van a formar trombos en las paredes de las arterias, que van a generar, por supuesto, la oclusión de la arteria y la consecuencia inmediata, que es el ACV. ¿Se puede registrar un nuevo ACV a una persona que tuvo este inconveniente en una primera instancia? Sí, por supuesto. Si el paciente no hace la adecuada prevención secundaria, o sea, al producir el ACV, se inicia inmediatamente un tratamiento que se llama prevención secundaria. Consiste en corregir en forma estricta todos los factores de riesgo y empezar a tomar la famosa aspirineta, sí, más un modificador del colesterol, que es un grupo de drogas que se llaman estatinas. Si el paciente no tiene esa precaución, está destinado a seguir padeciendo ACV. Podrá ser uno más, dos más, o los que el cerebro tolere, y conduciéndolo lamentablemente a lo que se llama demencia vascular. Para colmo, digamos, más allá de la secuela motora o sensorial que pueda llegar a ir padeciendo el paciente, va a terminar en un camino bastante oscuro, que es la demencia vascular. Y cuando hablamos de demencia vascular, ¿a qué nos referimos? Y es un trastorno donde el paciente pierde, como les digo, no solo estará hemipléjico o hemiparético, o sea, perderá la fuerza, el equilibrio, parte del lenguaje, sino que además empieza con un lento y progresivo compromiso de la memoria, que al principio es lentitud en el procesamiento de datos, y luego lentamente, bueno, irá pasando por cambios de tipo afectivo, como la labilidad afectiva, risa, llanto inmotivado, trastornos para deglutir, exaltación de los problemas de marcha, para terminar en un cuadro indistinguible de lo que es un Alzheimer. Al principio se diferencian bastante
pero después ya se hace indistinguible de lo que es una enfermedad de Alzheimer. Doctor, usted decía que el ACV es la primera causa de discapacidad en el mundo. En Argentina, tiempo atrás, no tengo actualizados los datos, se mencionaba que había un caso cada 4 minutos y que morían 18.000 personas al año. En la actualidad, ¿ustedes tienen algunas estadísticas actualizadas? Sí, esas estadísticas en general son mundiales. Nosotros no nos caracterizamos por ser un país con estadísticas propias en ningún sentido, de manera que las hacemos propias. ¿Por qué? Porque, bueno, pertenecemos al mundo occidental y de alguna manera compartimos con el mundo occidental todos las cosas buenas en algunos casos y las cosas malas, como es la exaltación de los factores de riesgo por el estilo de vida que tenemos. ¿Qué recomendaciones para la gente que nos está escuchando en estos tiempos de tanto estrés, donde por ahí la situación económica nos lleva a tener distintas enfermedades? ¿Qué tipo de recomendaciones haría usted? Las recomendaciones básicamente es tratar de controlar los 8 factores de riesgo, entre los cuales el estrés es uno muy importante. El estrés solo es prácticamente imposible, solo el estrés que genera una ACV. El estrés sí asociado a los 3 principales factores de riesgo, que son la hipertensión, la diabetes y el colesterol. Y ni qué decir si el paciente fuma. El cigarrillo produce devastación en las arterias. El cigarrillo, el exceso de peso, por supuesto, lo que llamamos nosotros estilo de vida en cuanto a también el sedentarismo, ¿no? Todo ello va a conducir a la obesidad, que es digamos, como la frutilla del postre, ¿no? Es decir, No, esto no quiere que un individuo delgado no pueda tener una ACV, seguramente sí, pero si sumamos todos esos factores de riesgo es la fórmula mágica para padecer una ACV. actividad física, alimentación sana, todo eso contribuye y colabora para llevar una vida saludable y evitar que pasen este tipo de eventos. Exactamente, corregir, orientarse hacia un estilo de vida más aeróbico y, si fuera posible, con bajos niveles de estrés, alejándonos totalmente del cigarrillo y del alcohol. ¿Hay alguna edad determinada donde se registran mayor cantidad de accidentes cerebrovasculares? El accidente cerebrovascular no respeta edades. Hay accidentes cerebrovasculares en niños, esto es rarísimo, pero se da con otros mecanismos que no son estos que hemos mencionado, estos factores de riesgo. Pero por supuesto, a medida que incrementamos la edad, a medida que nos ponemos más grandes, tenemos más chances de padecerlo. La edad, en definitiva, es el factor de riesgo más grave de todo porque es inmodificable, no lo puedo evitar. Después de los 55 años, las chances de tener un ACV se duplican cada 10 años. O sea, en medicina siempre se van haciendo, digamos, grupos etarios cada 10 años para estudiar los temas. Bueno, cada 10 años después de los 55 se duplica las chances de tenerlo, con solo ponernos más grandes. Entonces, independientemente de los factores de riesgo que hemos mencionado. Doctor, ¿por qué se conmemora hoy el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular? En general, las entidades rectoras de la salud, en nuestro caso la OMS, la Organización Mundial de Salud, determina distintas fechas, a veces conmemoración de alguien que ha estado involucrado, pero en principio en el ACV fue un consenso internacional de celebrarlo el 29 de octubre de cada año. No hay una motivación concreta. Doctor, le agradecemos mucho la atención, como siempre, ha sido muy gentil con nosotros. Por favor, buen día, muchas gracias por llamar. Hasta luego, gracias. Hasta luego. El doctor Miguel Ángel Dafra, que es el jefe de servicio del Hospital del Carmen, el jefe de servicio de neurología. Es la principal causa de discapacidad, el accidente cerebrovascular. Y acá estoy viendo una información actualizada. En la Argentina se produce una ACV cada 9 minutos. Cada 9 minutos se produce una ACV en la República Argentina. Lo importante, como dijo el doctor, se puede prevenir. La obesidad, el tabaquismo, la vida sedentaria, son factores de riesgo que exponen a una persona a que pueda
en cualquier momento tener un ACV. Y si no hace el tratamiento como corresponde, luego de haber padecido un ACV, se puede reiterar. 15 minutos han pasado de las 9 de la mañana. Convocan a una audiencia para discutir un nuevo aumento del transporte en la provincia de Mendoza. Este martes se publicó en el Boletín Oficial la resolución número 2275 del Ente de la Movilidad Provincial, EMOP, convocando a una audiencia pública para revisar el costo del kilómetro para el servicio de transporte público y regular el urbano y conurbano de la provincia. La audiencia pública tendrá lugar el día lunes 25 de noviembre del 2019 a las 9 de la mañana en la nave universitaria ubicada en el Parque Central de Capital. Sigue la actualidad global en... Antes de ver el sol, primero las noticias.